Advertencia, este video contiene descripciones de violencia explícita. Algunos casos incluyen material sensible y teorías no confirmadas. Mantendremos el respeto a las víctimas y sus familias. Octubre de 2018, la noticia sacudió no solo a Ecatepec, sino a todo México. Una pareja, Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez, fue detenida mientras transportaba restos humanos dentro de un cochecito de bebé. Lo que parecía un simple arresto rutinario terminó revelando un caso de terror. En su casa, las autoridades encontraron un escenario digno de una pesadilla. Cubetas con restos humanos, huesos enterrados en el patio, pieles guardadas en bolsas, y hasta recipientes en la cocina con partes que, según confesaron, habían cocinado y comido. Algunos reportes señalan incluso que vendían restos a carniceros locales o los usaban para alimentar a sus perros. Durante los interrogatorios, Juan Carlos mostró una frialdad perturbadora. Describió con detalle cómo atraían a mujeres jóvenes con la promesa de trabajo doméstico o con engaños, las asesinaban y luego desmembraban sus cuerpos. Confesó haber matado a por lo menos 20 mujeres, aunque la fiscalía solo pudo confirmar legalmente alrededor de 10 víctimas. El caso reveló también un trasfondo de odio. Juan Carlos decía sentir rencor hacia las mujeres por experiencias personales de su infancia, mientras que Patricia, lejos de ser una cómplice pasiva, participaba activamente en los crímenes. Su relación estaba marcada por un pacto macabro: matar mujeres y compartir la violencia como parte de su unión. El juicio fue largo y altamente mediático. En 2019 fueron condenados a múltiples cadenas perpetuas acumuladas, lo que equivale a más de 200 años de prisión. Este caso no solo estremeció por la brutalidad, sino porque expuso la realidad de Ecatepec, uno de los municipios con más feminicidios del país. En 2007, la policía de Ciudad de México acudió a un departamento en la colonia Guerrero, respondiendo a una denuncia de desaparición. Lo que encontraron dentro parecía una escena de terror: restos humanos guardados en el refrigerador, pedazos de carne en un sartén, y hasta fragmentos mezclados con cereal. El responsable era José Luis Galva Cepeda, un hombre aparentemente común, escritor aficionado a la poesía y la narrativa, que llevaba una vida solitaria y marcada por el consumo de alcohol y drogas. En su computadora y en sus cuadernos tenía escritos oscuros sobre la muerte, el canibalismo y el vacío existencial. La víctima en cuestión era su pareja sentimental, a quien habría asesinado tras una discusión. Pero lo que horrorizó al país fueron las pruebas de que intentó cocinar y posiblemente ingerir partes de su cuerpo. La prensa pronto lo bautizó como el caníbal de la Guerrero. El caso se volvió aún más extraño cuando comenzaron a circular rumores de que podía haber otras víctimas, aunque nunca se comprobó. Durante el proceso judicial, Galva se mostró entre desafiante y quebrado, alternando entre justificar sus actos como experimentos y culpar a su adicción. Sin embargo, nunca llegó a enfrentar plenamente la justicia. En diciembre de 2007, apenas unos meses después de su arresto, fue encontrado muerto en su celda, colgado con un cinturón. La versión oficial fue suicidio, aunque como ocurre con muchos casos de alto impacto, surgieron teorías conspirativas de que pudo haber sido silenciado. En enero de 2009, la Procuraduría General de la República anunció la captura de un hombre apodado El Pozolero, y el país entero se estremeció. Su verdadero nombre era Santiago Mesa López, un albañil originario de Sinaloa que trabajaba para el Cártel de Tijuana. Su función no era la de un sicario común. No lo contrataban para disparar, sino para algo mucho más siniestro: hacer desaparecer los cuerpos de las víctimas. Mesa confesó que durante varios años se dedicó a disolver cadáveres en tambos de 200 litros con sosa cáustica y agua, un método conocido como hacer pozole, de ahí su apodo. Durante los interrogatorios, explicó con una frialdad escalofriante cómo le pagaban alrededor de $600 por semana por su trabajo. Decía que no mataba a nadie, que solo cumplía órdenes y que, según sus cuentas, había desintegrado al menos 300 cuerpos, aunque algunos medios aseguran que la cifra real pudo ser mucho más alta.
Las investigaciones revelaron que los restos se disolvían hasta quedar en una especie de masa gelatinosa, la cual era arrojada a desagües o enterrada. Para las familias de las víctimas, esto significó una condena doble. No solo perdieron a sus seres queridos, sino que en muchos casos jamás podrían recuperar restos para darles sepultura. El caso del pozolero no solo mostró la brutalidad del crimen organizado, sino también la lógica deshumanizante de los cárteles, donde la muerte se volvió un proceso casi industrial. Las autoridades lo presentaron públicamente, y su rostro se volvió símbolo de uno de los capítulos más oscuros de la guerra contra el narcotráfico. En 2012 fue condenado a 10 años de prisión, lo cual causó indignación, ya que la pena parecía mínima frente a la magnitud de sus crímenes. Años después, su nombre volvió a los titulares cuando se habló de su posible liberación, generando protestas de colectivos de familiares desaparecidos. Más allá de las cifras, el caso de El Pozolero representa el terror de miles de familias que siguen buscando a sus desaparecidos, y es una muestra de cómo la violencia en México no solo mata, sino que borra la existencia misma de las víctimas. El caso de Marcial Maciel no explotó de la noche a la mañana. La primera denuncia formal que llegó al Vaticano fue en 1997, cuando un grupo de 8 exlegionarios valientemente rompió el silencio. Entre ellos estaba el doctor Alejandro Espinosa, uno de los primeros seminaristas de la orden, quien fue la primera víctima en atreverse a hablar públicamente. Su testimonio y el de los demás eran desgarradores. Acusaban a Maciel de haberlos abusado sexualmente cuando eran adolescentes y jóvenes seminaristas. Pero estas denuncias no eran las primeras. Años antes, de manera interna, se habían levantado voces que fueron sistemáticamente ignoradas. La razón era el inmenso poder y la reputación de Maciel, quien se presentaba como un hombre de Dios y amigo del Papa Juan Pablo II. Su figura estaba por encima de cualquier sospecha. Para lograr sus fines, Maciel no usaba la fuerza. Su verdadera arma era la manipulación psicológica. A los jóvenes seminaristas, muchos de ellos niños, les decía que padecía una extraña enfermedad que solo podía ser curada con un sacrificio especial. Maciel argumentaba que para sanarse necesitaba una muestra de semen para un examen, y que requería la ayuda de un asistente para obtenerla. Para un adulto, esto suena a una mentira ridícula y patética. Pero para un niño o un adolescente que idolatraba a su líder, estas palabras eran la verdad. Confiaban ciegamente en él, en su autoridad moral y en la figura que representaba. Maciel se aprovechaba de la dinámica de un padre y un hijo, pidiéndoles que hicieran algo por su propio bien, aunque no lo entendieran en ese momento. Esta técnica no solo facilitaba el abuso, sino que creaba un sentimiento de culpa y complicidad en las víctimas, haciéndolas sentir que ellos mismos eran parte de una ayuda sagrada. A pesar de que las primeras denuncias de 1997 no tuvieron un efecto inmediato, la persistencia de las víctimas y de periodistas como Jason Berry mantuvo la presión. Con el tiempo, se descubrió la doble vida de Maciel, quien no solo era un abusador, sino que también tenía varias amantes e hijos secretos, manteniendo a sus familias con los fondos de la Legión de Cristo. Finalmente, en 2006, la Santa Sede, bajo el papado de Benedicto XVI, reconoció la veracidad de las acusaciones y le impuso a Maciel una vida de oración y penitencia, impidiéndole ejercer el ministerio sacerdotal públicamente. Sin embargo, nunca fue excomulgado ni enjuiciado por sus crímenes. Murió en 2008 en la impunidad. Este tipo de individuos pueden encontrarse en cualquier lugar ocultos tras una sonrisa, en tu propia familia, o incluso en figuras de poder como líderes religiosos y políticos. Monstruos que caminan entre nosotros, disfrazados de normalidad.